3 toques secos en el timbre, seguidos de un silencio tenso y expectante, cortaron la suave melodía de jazz que inundaba mi ático de 400 metros cuadrados, justo en el corazón del exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid. Mis dedos se detuvieron en el aire. Dejé mi taza de café arábica recién molido, que aún desprendía un hilo de vapor caliente, sobre la fría y pulida isla de mármol negro. A través de la pantalla de ultra alta definición del portero automático, los vi. 17 años. 17 malditos años sin una sola llamada para saber si estaba viva o muerta, sin un triste mensaje de texto en Navidad. Y de repente, la mujer que me dio la vida, Isabela, estaba ahí, plantada en el umbral de mi puerta. Llevaba pintada una sonrisa gélida, rígidamente ensayada frente al espejo, enmarcada por un labial rojo que empezaba a cuartearse por las comisuras. Era el rostro de alguien que intenta ocultar, bajo capas de maquillaje barato, una desesperación que casi traspasaba la pantalla. Medio paso detrás de ella, encorvado como un animal asustado frente a los faros de un coche, estaba Alejandro, mi padrastro. Se ajustaba nerviosamente el nudo de una corbata de poliéster sobre un traje de confección que le venía, al menos, un par de tallas más grandes. Incluso a través del grueso cristal de seguridad y los cables de fibra óptica, casi podía percibir esa colonia rancia y dulzona que siempre usaba para enmascarar el persistente olor a tabaco negro y a mediocridad. Se frotaba las manos sin cesar, frotando las palmas una contra otra, un viejo tic corporal que siempre lo traicionaba cuando olfateaba el dinero ajeno. Observar sus rostros tensos, consumidos por el tiempo y el cálculo, hizo que el aire de mi salón, perfumado con sándalo y maderas nobles, se volviera repentinamente denso. De un segundo a otro, la sofisticación de mi presente fue secuestrada y reemplazada por el hedor a cartón húmedo, polvo y asfalto mojado de mi pasado. Mi mente me arrastró sin piedad a una tarde plomiza de noviembre. Yo acababa de cumplir 16 años. No hubo tarta con velas que iluminaran mi rostro, no hubo abrazos cálidos, ni canciones. Mi único regalo de transición a la vida adulta fueron 2 bolsas de basura industriales, negras y pesadas, abultadas con mi ropa gastada y unos pocos libros de texto, tiradas sin la más mínima compasión en el porche de la casa, bajo una lluvia racheada que cortaba la piel como cuchillas de hielo. Isabela acababa de dar a luz a los gemelos, Diego y Lucía, apenas 6 meses atrás. Hasta ese momento, Alejandro y ella trabajaban como ingenieros informáticos, manteniendo una vida de clase media, sin grandes lujos, pero sin carencias absolutas. Sin embargo, la llegada de sus verdaderos hijos, los hijos del amor planificado y no del error adolescente, lo cambió absolutamente todo. Recuerdo perfectamente el frío que desprendía el sofá de polipiel aquel día cuando me sentaron frente a ellos para tener lo que llamaron una conversación de adultos. No me echaron a patadas de forma legal o violenta, porque eso habría atraído la mirada de los servicios sociales y manchado su impecable reputación vecinal. En lugar de eso, tejieron una telaraña de manipulación psicológica tan sutil como asfixiante. Isabela, mirándome con unos ojos desprovistos del más mínimo instinto maternal, me explicó con una voz clínica y monótona que la casa se había quedado pequeña, que los chicos necesitaban espacio físico y mental para crecer. Me dijo, sin que le temblara un solo músculo de la cara, que los recursos económicos de la familia debían destinarse exclusivamente a quienes realmente lo necesitaban, o, según sus propias y exactas palabras, palabras que se tatuaron en mi cerebro, a los niños que lo merecían más. Esa frase, los que lo merecen más, fue como tragar un muñado de cristales rotos. Aún así, desde mi abyecta ingenuidad de adolescente aterrorizada por el fantasma del abandono, me humillé, los supliqué. Me ofrecí a buscar un trabajo fregando platos a media jornada después del instituto. Prometí pagar mi parte de la comida, limpiar la casa de arriba abajo, cuidar de los bebés por las noches o incluso dormir en el pequeño trastero junto a las fregas si hacía falta. Pero la decisión ya estaba esculpida en piedra mucho antes de que yo abriera la boca para rogar. No querían mi ayuda económica, simplemente me querían fuera del encuadre de su perfecta foto familiar. Yo era el vestigio molesto de un hombre que la abandonó cuando ella tenía 20 años.
Yo era una mancha de humedad persistente en su nueva vida de revista. Así que recogí mi dignidad, o lo poco que quedaba de ella hecha pedazos en el suelo. Agarré aquellas bolsas de plástico que resbalaban por mis manos congeladas y caminé kilómetros bajo la tormenta hasta la modesta casa de mis abuelos maternos. El sonido metálico de la quesadura de mi propio hogar, cerrándose de golpe a mis espaldas, fue el martillazo final que asesinó a la niña que llevaba dentro. Y ahora, 17 años después, esos mismos rostros me devolvían la mirada desde la brillante pantalla de seguridad. Esperaban que yo abriera la pesada puerta de madera de mi imperio para que ellos pudieran entrar a resguardarse de su propia tormenta. Supongo que es una verdad universal. La gente suele padecer de una amnesia selectiva muy conveniente respecto a las cicatrices profundas que provocan en los demás. Al menos, claro está, hasta que sus cuentas bancarias empiezan a asomarse al abismo. Mientras decido si presionar el botón para abrirles o el botón para llamar a la seguridad del edificio, me gustaría hacer una pequeña pausa con ustedes. Ustedes, los que me están prestando su tiempo al otro lado de este audio. Díganme, ¿desde qué ciudad o desde qué rincón del mundo me están escuchando hoy? Déjenlo en los comentarios. Los estaré leyendo con mucha atención antes de continuar con esta historia. Dejé el dedo índice suspendido a 1 milímetro del botón de apertura del interfono. No abrí. Aún no. Antes de enfrentarme a los fantasmas que aguardaban en mi umbral, el peso aplastante de los años que me costó construir esta fortaleza se desplomó sobre mis hombros. Vivir con mis abuelos maternos tras ser expulsada fue un refugio, sí. Su pequeña casa olía siempre a lavanda y a madera vieja, pero era un refugio con fecha de caducidad. Eran ancianos de salud frágil, cuyas vidas se sostenían con unas pensiones escuálidas que se desmoronaban a fin de mes como papel de seda mojado. Me dieron amor, pero el amor no paga matrículas universitarias. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, Isabela y Alejandro se negaron en rotundo a aportar un solo céntimo para mi educación. Argumentaron, con la misma frialdad quirúrgica de siempre, que debían guardar todos sus recursos financieros para el futuro de los gemelos. Así que me quedé completamente sola, parada frente a un abismo financiero. Para poder estudiar, necesité solicitar un préstamo estudiantil enorme, pero el banco exigía la firma de un avalista. Fue entonces cuando apareció el tío Carlos, el hermano menor de mi madre, el único miembro de esa familia que se atrevió a estampar su firma en aquel denso documento bancario. El rasgueo metálico de su pluma sobre el papel fue, para mí, el sonido de mis propias cadenas rompiéndose. Pero lo que siguió no fue un montaje cinematográfico de superación personal con música inspiradora de fondo. Fue una guerra cruda, silenciosa y brutal. Mis años universitarios huelen a la moqueta húmeda de la biblioteca abierta de madrugada y saben a pan duro masticado con prisa en las paradas de autobús. El hambre no era solo una sensación pasajera, era una bestia viva, un animal salvaje que me clavaba sus garras en las paredes del estómago, mientras yo intentaba memorizar complejos balances financieros bajo la luz parpadeante y amarillenta de un floreciente barato. Trabajaba de camarera por las tardes, soportando clientes maleducados, limpiaba oficinas vacías por las noches y estudiaba hasta que la vista se me nublaba. Amasé carbón con mis propias manos desnudas, apretando hasta sangrar, hasta que la insoportable presión de la vida lo convirtió en diamantes. Y el tiempo, implacable pero justo, me recompensó. Pasé de contar monedas de céntimo para poder pagar el metro a firmar contratos millonarios. Hoy, a mis 33 años, ocupo el sillón de la dirección ejecutiva en una de las firmas corporativas más grandes del país. El contraste es casi poético. La niña asustada a la que echaron a la calle con 2 bolsas de basura, ahora viste trajes de seda italiana y camina con paso firme sobre suelos de mármol. Sin embargo, el éxito es un faro brillante que no solo atrae a los barcos perdidos, sino también a los piratas. Hace 4 meses conseguí mi último gran ascenso. Quería mantenerlo en absoluto secreto. Mi vida privada era un santuario cerrado a cal y canto, inaccesible para mi familia biológica. Pero cometí un error fatal. Se lo conté al tío Carlos. Solo quería agradecerle, demostrarle que su fe ciega en mí, aquella firma en el banco hace tantos años, no había sido en vano. Carlos es un buen hombre, pero su lengua se vuelve peligrosamente ligera cuando se descorchan un par de botellas de vino tinto.
Durante una cena familiar reciente a la que asistieron Isabela y Alejandro, el orgullo le ganó a la prudencia. Presumió de mi cargo, habló de mi sueldo estratosférico, de mi influencia en el sector. Describió con lujo de detalles la cima de la montaña que yo había conquistado sin que nadie me tendiera una cuerda. Ese fue el chispazo. La noticia cayó sobre la mesa del comedor como una gota de sangre fresca en un tanque lleno de tiburones hambrientos. El instinto materno de Isabela, que había permanecido en un coma irreversible durante 17 años, resucitó milagrosamente al escuchar la mágica palabra dinero. Sé que Carlos no lo hizo con maldad. Él ignoraba que los negocios de Alejandro llevaban años hundiéndose en bancarrota. Pero su inocente indiscreción encendió la micha de la bomba que ahora estaba a punto de explotar en la puerta de mi propia casa. Suspiré profundamente, apartando la vista de la pantalla del interfono por un instante, saboreando la amarga ironía del destino. Hay puñaladas que no provienen del enemigo que te odia. A veces, las heridas más profundas son hundidas, casi sin querer, por la mano distraída de quien solo intentaba curarnos. Al final, la curiosidad morbosa venció a mi instinto de conservación. Presioné el botón dorado del interfono. El zumbido eléctrico de la puerta principal, liberando el cerrojo varios pisos más abajo, sonó como el pistoletazo de salida para una obra de teatro grotesca. Esperé de pie en el centro de mi salón, con la columna perfectamente erguida, la barbilla alta y las manos entrelazadas a la espalda, exactamente igual que un juez a punto de presidir un tribunal. El suave y sigiloso tintineo del ascensor privado anunció su llegada. Cuando las gruesas puertas de acero inoxidable se abrieron de par en par, el choque visual fue casi violento. Alejandro entró primero, arrastrando ligeramente las suelas gastadas de sus zapatos sobre mi alfombra persa tejida a mano. Sus ojos, pequeños, inquietos y febriles, comenzaron a escanear inmediatamente la habitación. Lo vi tasar mentalmente el valor de las obras de arte abstracto que colgaban de mis paredes, calcular el precio de la lámpara de cristal de Murano y medir los metros cuadrados de la estancia. Sus pupilas dilatadas sumaban ceros invisibles con una avaricia mal disimulada. Isabela lo siguió a un paso de distancia. Al verme, abrió los brazos con exageración, intentando envolverme en un abrazo maternal prefabricado. Yo, sin alterar la expresión de mi rostro, di un paso gélido hacia atrás. Sus brazos cayeron pesadamente. Se quedó besando el aire vacío de mi salón, dejando tras de sí un rastro de perfume barato e invasivo que asfixió, en un instante, la paz de mi hogar. Les indiqué que se sentaran con un leve movimiento de cabeza. Sus cuerpos tensos se hundieron en la inmaculada suavidad del cuero blanco de mi sofá de diseño italiano. No les ofrecí una taza de café. No les serví un vaso de agua. Dejé que el silencio se estirara, que ocupara todo el espacio disponible hasta volverse incómodo, denso, afilado como la hoja de una navaja. Fue Alejandro quien no soportó la presión y rompió el hielo, aclarando su garganta reseca con un sonido rasposo. Las palabras empezaron a brotar de su boca como un torrente de excusas. Me habló de su empresa de tecnología, un castillo de naipes mal construido que se había derrumbado estruendosamente durante los últimos años, dejándole solo montañas de deudas, juicios pendientes y cenizas. Me describió lo insoportablemente difíciles que habían sido los tiempos para ellos, pintando un paisaje de tragedia y desolación. Isabela ascendía vigorosamente a su lado, exprimiendo sus ojos hasta forzar una lágrima huérfana y seca que ni siquiera logró humedecer su máscara de pestañas. Yo escuchaba sin pestañear, observando la patética actuación de dos actores que habían olvidado sus propias líneas. Y entonces, el telón cayó de golpe, y el verdadero motivo de su visita se desenmascaró. Los gemelos, Diego y Lucía, estaban a punto de alcanzar la edad universitaria. Sin dinero en las cuentas bancarias de sus padres, su futuro brillante se desvanecía en el aire. Isabela se inclinó hacia adelante, invadiendo mi espacio personal, juntando sus manos sobre las rodillas en un gesto de falsa piedad y devoción. Con una voz que pretendía sonar cálida y conciliadora, pero que raspaba como metal oxidado,
me lanzó la propuesta más audaz y repugnante que jamás haya entrado por mis oídos. Me dijo que esta era mi oportunidad, mi gran oportunidad de oro para redimirme, para compensar todo el dolor de cabeza y el desgaste emocional que, según ella, yo les había causado durante mi rebelde adolescencia. Argumentó con una sonrisa ladeada que ya que yo nadaba en la abundancia, pagar las altísimas matrículas de mis hermanos sería un gesto noble y hermoso. Me lo estaban vendiendo como si fuera un favor, un pase VIP que me estaba concediendo magnánimamente para permitirme volver a formar parte del sagrado círculo familiar. La audacia de sus palabras se coló en mis pulmones como un gas tóxico. Querían que yo, la niña desahuciada, financiara el futuro de los mismos niños por los que fui arrojada a la calle como si fuera basura orgánica. Estaban intentando disfrazar su desesperada mendicidad, poniéndole el elegante traje de la indulgencia y el perdón. Mantuve mi mirada clavada en la suya, fría, inquebrantable. Una tormenta de hielo se desató en mi interior, pero por fuera, mi rostro era una máscara de piedra tallada. Y es que en ese instante lo comprendí con una claridad escalofriante. La codicia humana es como un ácido invisible y letal. Corroe lenta pero inexorablemente hasta el último vestigio de dignidad moral, haciendo que las personas más ruines confundan su propia miseria y conveniencia con el amor incondicional y el sagrado vínculo de la sangre. El silencio que siguió a su descarada petición era tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo de plata. No grité, no perdí los estribos. Quien eleva la voz pierde el poder de inmediato, y yo no estaba dispuesta a ceder ni un solo milímetro de mi territorio en esta batalla. Me incliné lentamente hacia adelante, apoyando los codos sobre mis rodillas y fijé mis ojos, fríos y calculadores, directamente en las pupilas temblorosas de Isabela. No. Pronuncié esa única sílaba, seca, rotunda. Cayó sobre la mesa de cristal que nos separaba como una pesada losa de plomo. El color desapareció del rostro de Alejandro en un instante, dejándolo pálido como el papel. Isabela abrió la boca para emitir una protesta indignada, pero levanté una mano, deteniendo sus patéticas excusas en seco. Con una voz que no superaba un susurro gélido, afilado como el hielo, les devolví exactamente las mismas palabras que ellos me habían regalado 17 años atrás. Me temo que no puedo ayudaros, dije, saboreando cada sílaba. Debo ahorrar mis recursos y mi dinero para cosas mucho más importantes en mi vida. Deberían entenderlo. Vosotros mismos deberían usar vuestros ahorros para pagar las facturas de esos 2 niños. Al fin y al cabo, ellos lo merecen más que yo, ¿verdad? El impacto de su propia frase, chocando violentamente contra sus rostros como un tren de mercancías, fue devastador. La falsa dulzura de Isabela se evaporó en el acto. La máscara de madre abnegada cayó al suelo, haciéndose añicos, y revelando a la mujer colérica, egoísta y resentida que siempre había sido. Se puso en pie de un salto. Su rostro, antes pálido, ahora estaba enrojecido por la ira. Empezó a escupir insultos y reproches. Me llamó desagradecida, un monstruo sin corazón. Me recordó, a gritos, que ella me había dado la vida, que me había criado sola durante mis primeros años y que yo tenía una deuda eterna de sangre con ella que jamás podría pagar. Me levanté muy despacio, alisando una arruga imaginaria de mi pantalón de seda con absoluta indiferencia. Me diste la vida, es cierto, pero también me tiraste a la basura en cuanto encontraste un modelo de familia que te gustaba más. Caminé con paso firme hacia la puerta principal y la abrí de par en par. «Salgan de mi casa», ordené con voz de hielo, «y no vuelvan a cruzar esta puerta a menos que vengan acompañados de una orden judicial». Alejandro, acobardado por la humillación, la agarró fuertemente del brazo y la arrastró hacia el pasillo exterior, mientras ella seguía maldiciendo mi nombre a los 4 vientos. El golpe seco de mi pesada puerta de roble macizo, cerrándose de golpe, cortó sus gritos en seco. El clic metálico de la seguridad de la cerradura fue el punto final de nuestra historia. La paz, pura e inquebrantable, regresó a mi salón de inmediato. Esa misma noche, bajo la tenue luz de una lámpara de lectura, hablé por teléfono con el tío Carlos. Su voz temblaba al otro lado de la línea,
Se deshizo en disculpas, horrorizado por la tormenta tóxica que su indiscreción había desencadenado en mi puerta. Lo perdoné, por supuesto. Mi memoria es larga y detallada para las traiciones, pero también lo es para la gratitud. Él fue la única tabla de salvación que tuve cuando me ahogaba en la deuda estudiantil. Sin embargo, tracé una línea roja, clara e inquebrantable. Mi vida privada y mis finanzas ya no serían un tema de debate gratuito en las cenas familiares. Mis abuelos, a pesar de su avanzada edad, también me dieron la razón. Ellos conocían la naturaleza cruel de su propia hija mejor que nadie en este mundo. Aún así, el condicionamiento social sobre el peso sagrado y la obligación de la familia es un veneno sutil y persistente. Una pequeñísima voz en mi cabeza me atormentaba de madrugada, preguntándome si había sido demasiado implacable. Por eso, iluminada solo por el brillo azulado de la pantalla de mi portátil, decidí exponer mi historia en un foro de Internet de forma anónima. Necesitaba la perspectiva de extraños, el veredicto frío, crudo y objetivo de la multitud, lejos del chantaje emocional que imponen los lazos de sangre. Al leer las miles de respuestas y comentarios respaldando mi decisión, la última sombra de duda se disipó como niebla bajo el sol. No, no soy un monstruo despiadado, simplemente estoy devolviendo, envuelto en un bonito lazo de seda, el mismo y exacto regalo que ellos se tomaron la inmensa molestia de empaquetar y entregarme a mis 16 años, la más absoluta, fría e irrevocable ruina del abandono. El incesante y estridente zumbido de mi teléfono móvil rasgó la quietud de las mañanas siguientes. Eran correos electrónicos, docenas de ellos. Como una plaga de langostas digitales devorando mi bandeja de entrada, Isabela había comenzado su asedio. Cada mensaje estaba empapado en el veneno pegajoso del victimismo. Me recordaba, con una redacción caótica y faltas de ortografía fruto de la histeria, todas y cada una de las inmensas renuncias que tuvo que hacer para criarme en su juventud. Bloqueaba una dirección de correo y al cabo de 2 horas aparecía otra nueva. Era como cortar las cabezas de una hidra mitológica. Sus textos eran un monumento a la manipulación. Pasaban de la súplica llorosa a la maldición bíblica en un solo párrafo. Sin embargo, yo no respondía a ninguno. El silencio es un espejo implacable donde los manipuladores terminan viendo reflejada su propia fealdad. Pero la locura de los desesperados no conoce límites geográficos ni morales. El clímax de su grotesco espectáculo tuvo lugar 3 días después. Afortunadamente, mi cuerpo, sabio y exhausto tras la tormenta emocional de aquella semana, me había exigido una tregua. Me tomé un día libre por prescripción médica. Estaba en mi balcón, envuelta en mi bata de seda fría, sintiendo el calor reconfortante de una taza de té de jazmín entre las manos, cuando mi teléfono corporativo empezó a vibrar sobre la mesa. Era la recepcionista principal de la sede de mi corporación. Su voz, que normalmente era un modelo de profesionalidad aséptica, temblaba ligeramente al otro lado de la línea. «Señorita Valentina, perdone que la moleste en su día libre, pero hay una mujer en el vestíbulo principal. Grita que es su madre, exige verla inmediatamente y está amenazando con hacer un escándalo frente a los inversores internacionales que acaban de llegar». Cerré los ojos y tomé una respiración lenta y profunda. La vulgaridad de su chantaje emocional, arrastrándose con los zapatos sucios por el impoluto y frío suelo de mármol blanco de mi santuario corporativo. Quería avergonzarme, quería usar el miedo al escándalo público para doblegarme. ¡Qué inmensamente estúpida! «Pásale el teléfono», ordené con una frialdad que asustó incluso a mi propia recepcionista. Unos segundos después, escuché la respiración agitada y errática de Isabela al otro lado de la línea. Estaba jadeando, saboreando su supuesta victoria táctica. «¿Creías que podías simplemente darme la espalda, niñata egoísta?». Escupió las palabras, su voz aguda rebotando imaginariamente en las altas paredes de cristal del edificio. No la dejé terminar. Mi voz fue un bisturí cortando directamente en su yugular psicológica. «Isabela, escúchame con extrema atención porque solo lo diré una vez», susurré, inyectando veneno puro, destilado y letal en cada vocal. «Estás en propiedad privada.
Si no giras sobre tus talones y sales de ese edificio en los próximos 30 segundos, no llamaré a la policía. Desataré sobre ti a todo el bufete de abogados de este conglomerado. Hice una pausa estratégica de medio segundo, dejando que el peso de la amenaza se hundiera en sus oídos. Te demandaré por acoso comercial, por difamación y por daños a la imagen de una empresa cotizada en bolsa. Mis abogados te triturarán, te exprimirán hasta que no te quede ni dinero para comprar un billete de autobús de vuelta a casa y mucho menos para pagar un solo semestre de la universidad de tus preciados gemelos. Los dejaré en la calle. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto, denso, aterrado. El sonido de su respiración altanera se había convertido en un ahogo perceptible. El cronómetro está corriendo. Madre, 25 segundos. El miedo es un idioma universal que los cobardes y los abusadores entienden a la perfección. No hizo falta decir nada más. A través del auricular, solo escuché el sonido humillante de sus pasos apresurados, casi corriendo, huyendo despavorida hacia las puertas giratorias del edificio antes de devolverle el teléfono a seguridad. Me terminé mi té de jazmín con una tranquilidad pasmosa, observando el cielo gris de Madrid desde mi balcón. Una lección amarga pero necesaria acababa de cristalizar en mi mente. Cuando la falsa máscara del amor incondicional cae al suelo y la extorsión emocional fracasa, las personas tóxicas siempre intentarán usar la vergüenza pública como su última y desesperada arma, pero olvidan un pequeño detalle. Para que te avergüencen, primero, te tiene que importar su opinión, y a mí, ellos me dejaron de importar hace 17 años. Pensé, ingenuamente, que mi demostración de fuerza en la oficina la mantendría alejada, pero la desesperación de Isabela no era una chispa, era un incendio forestal desbocado. 3 días después, al regresar de una jornada extenuante de la oficina, la encontré esperándome en el rellano frente a mi puerta. Su aspecto era deplorable, el cabello revuelto, los ojos inyectados en sangre y una expresión de odio puro que le deformaba las facciones. No le di tiempo ni a respirar. «Isabela, vete, ahora mismo. No quiero repetir mi advertencia de la oficina». Su respuesta fue un alarido gutural. Sin mediar palabra, se abalanzó sobre mí con la ferocidad de una fiera herida. Me tiró al suelo, sintiendo el golpe sordo de mi cabeza contra el frío hormigón del pasillo. Mi teléfono salió disparado, deslizándose lejos de mi alcance. Mientras intentaba arañarme el rostro, gritaba incoherencias, culpándome a mí de todos los fracasos de su patética existencia. El impacto inicial me paralizó por un segundo, pero el instinto de sobrevivencia es una maquinaria perfecta. Mis años de entrenamiento en el gimnasio, la disciplina de años manteniendo mi cuerpo fuerte para soportar la presión del cargo, salieron a relucir. Con un movimiento fluido y controlado, la sujeté por las muñecas y la inmovilicé contra el suelo, negándole cualquier movimiento brusco. Ella se retorcía bajo mi peso, chillando como una posesa, mientras mis vecinos, alertados por el estruendo, comenzaban a salir al pasillo llamando a la policía. 10 minutos después, las luces rotativas de los coches patrulla teñían las paredes de mi pasillo de un azul y rojo parpadeante, casi irreal. Cuando los agentes la levantaron, todavía escupiendo vitriolo, supe que aquel era el punto de no retorno. Presenté la denuncia en el acto, no por odio, sino por una higiene emocional necesaria. Alejandro, al enterarse de la detención, no movió un dedo. En su cobardía extrema, decidió que lo mejor para su supervivencia era recoger a los gemelos y desaparecer, refugiándose en casa de sus propios padres. La familia perfecta de Postal se había desintegrado al primer contacto con la realidad. He obtenido la orden de alejamiento. Ahora, cada vez que camino hacia mi casa, el aire se siente diferente. Ya no hay miedo en mis pasos, sino una calma absoluta. He empezado a buscar una nueva vivienda, en una zona residencial más exclusiva y privada, donde el anonimato sea mi escudo definitivo. Mis abuelos han cortado todo vínculo con ella. Les costó, es cierto, pues un padre siempre busca redimir a su hijo, pero al ver el peligro físico al que me había expuesto, su lealtad hacia mí fue total. ¿Me arrepiento de algo? Absolutamente de nada.
A veces, la vida te pone en una encrucijada donde la única forma de salvar tu propia alma es dejando atrás a quienes intentan hundirte. La sangre, a menudo, no es más que una casualidad biológica. La verdadera familia es el grupo de personas, elegidas o encontradas en el camino, que permanecen a tu lado incluso cuando estás en la absoluta miseria, y que celebran tus éxitos con sinceridad cuando logras salir del pozo. Estoy en paz. El pasado es, finalmente, un libro cerrado y guardado bajo llave. Gracias a todos ustedes por escuchar esta historia hasta el final. Si sienten que esta experiencia puede ayudar a alguien que esté pasando por una situación similar de manipulación familiar, no duden en compartirla. Nos vemos en la próxima historia, donde, pase lo que pase, siempre buscaremos la verdad. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.